Y me gustaría que comenzáramos pensando si alguna vez se han encontrado en una situación vergonzosa. Diríamos en mis tiempos de joven, que las que pensamos, trágame tierra. ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación donde diga, híjole, cómo me zafo de esta, qué vergüenza, donde el rostro se nos pone rojo y no sabemos dónde escondernos, ¿verdad? Como decía el chavo con el maestro Longaniza, ¿no? Se me chispoteó ya que lo descubría, ¿verdad? Que le decía maestro Longaniza. Creo que cada uno de nosotros hemos tenido alguna de estas situaciones que son vergonzosas, en las cuales preferiríamos no haberlas vivido, en las cuales nos da tanta pena que no sabemos ni cómo resolverlo, ¿no? El tiempo de pandemia, me acuerdo que nos dio muchos videos, muchos memes de estas sesiones Zoom, por la inexperiencia, por la falta de práctica, ¿verdad? De repente en pijama, de repente el micrófono se abría y se escuchaban cosas que no, de repente la cámara se abría y lo mismo, y estas situaciones que nos llevan a, híjole, qué vergüenza, etcétera. Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos algún tipo de estas experiencias, pero también estoy seguro que hemos tenido experiencias que han causado vergüenza y que no precisamente dan risa. Y algo así le pasó a nuestro personaje de hoy. Y les quiero pedir que me acompañen a escuchar y a ver este video. La pieza se llama en español Apiádate de mí, Dios mío. El compositor es un músico alemán del siglo XVIII-XVII, Johann Sebastian Bach. Y la pintura que vamos a ver se llama La negación de Pedro. Y es de un pintor holandés que se llama Rembrandt. Y si no se alcanza a ver, pero en el extremo derecho, si alcanzan a ver algo ahí, es el rostro de Jesús. Gracias, hasta ahí. La pieza, evidentemente, la pieza musical no es alegre, ¿verdad? No suena como una música de fiesta, al contrario. Y esta pieza musical fue compuesta por aquel pasaje del Evangelio de Lucas, cuando dice que Pedro, habiendo negado a Jesús por tercera vez, escuchó el canto del gallo y cuando volteó, vio la mirada del maestro viéndolo directamente, ¿no? Esta pieza musical nos trata de reflejar o transmitir esta idea, ese momento, cuando la mirada de Jesús y de Pedro se cruzan justo después de que Pedro lo niega por tercera vez, no una ni dos, sino 3 veces. Y el texto de esta canción dice, ten piedad de mí, Dios mío, advierte mi llanto, mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante ti. Ten piedad de mí. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, dice esto: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le responde en el 34, Pedro, déjame decirte algo, Pedro, mi amado Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, o sea, en lo más tempranito, antes de que ni siquiera arranque la jornada de trabajo, me habrás negado 3 veces. Habrás negado que me conoces 3 veces. Yo no me imagino cómo se pudo sentir Pedro, ¿verdad? De que él está con toda la disposición y la buena voluntad de decirle, Señor, hasta la muerte, hasta la prisión. Y Jesús, con amor, con esa paciencia que nos transmite el Maestro constantemente, le dice, Pedro, no es que no te crea, pero te voy a decir algo. Mañana, antes de que arranquen las labores del día, ya me vas a haber negado 3 veces. Y recordemos que el número 3 en la Biblia constantemente nos habla de esta totalidad. No me habrás negado totalmente. Habrás negado que me conoces, que anduviste conmigo, que estuviste conmigo en plenitud, desde lo más profundo de tu ser hasta lo más externo de tu ser, habrás negado que me conoces. Y vamos por partes. Primero, cuando yo leí este pasaje, la palabra zarandear, yo pensaba que tenía que ver con golpear inmediatamente, azotar, y esto es porque, bueno, mi mamá, voy a quemar a mi mamá,
cuando nos portábamos mal, nos decía, les voy a dar una zarandeada. Y yo no sabía qué significaba zarandeada, pero sonaba amenazador, ¿verdad? Si alguien te dice, te voy a dar una zarandeada, ok, ahí queda, es suficiente. Entonces, el zarandear tiene que ver con mover violentamente, tiene que ver con dividir, sacar lo puro de lo impuro. Y esta es una frase o un contexto, en el contexto que se usa es cuando se está limpiando el trigo. En la antigüedad eran grandes canastas, se ponía el trigo y se empezaba a azotar y a aventar al cielo, y entonces lo que iba quedando en el aire iba cayendo y se iba purificando el trigo. Dicho de otra manera, Simón, Satanás ha pedido purificar a cada uno de ustedes, dejarlos en shock a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Qué interesante esta palabra, amados hermanos, porque normalmente en este pasaje pudiéramos pensar, pero ¿cómo es que Jesús va a permitir que lastimen a sus discípulos, que los pongan en jaque? Pero cuando entendemos el tema de zarandear, tiene que ver con que sacar lo mejor de ti en esta situación. Se va a sacar lo mejor de ti. Pero para poder sacar lo mejor de nosotros, se tiene que exponer quiénes somos y qué es lo que está mal. Como cuando le prende el foquito al auto, ¿verdad? El check engine. Podemos pensar, no sé si es el aceite, no sé si hay que cambiarle esto o el otro, limpieza, lo que sea. Pero no es hasta que se pasa el escáner que podemos identificar qué es el problema. Y cuando se identifica el problema, se arregla, ¿verdad? Pues eso es el zarandear. El punto es, amados hermanos, que en el orden de los hechos, Jesús les pide, miren, primero Jesús les pide organizar lo que sería la última cena, donde menciona sobre la trascendencia de esta cena. Tenemos que celebrar esta Pascua, sí o sí. Y en esa cena, Él menciona que cada vez que se reúnan, recuerden los elementos de esa Pascua en memoria de Jesús. Los discípulos ya habían escuchado del Maestro que Él iba a dejar, que Él iba a morir. Sin embargo, lo veían a lo mejor como algo distante. No sabían que estaba a días de suceder. Después, versículo 15 del capítulo 22 dice, Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. 16. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Posteriormente, en el 20 dice, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. En esta misma reunión les habla del servicio. En el Evangelio de Juan nos menciona que lava los pies de sus discípulos y vamos viendo cómo están sucediendo todos los hechos, ¿verdad? Después es cuando Jesús, después de este tiempo de cena, Jesús le comenta a Pedro que va a ser zarandeado. Pedro responde que hasta moriría e iría a la cárcel, ¿verdad? Esto está en el versículo 31 que veíamos al inicio. ¿Ustedes creen que Jesús quiso no creerle a Pedro? Yo creo que Jesús quiso creerle a Pedro. Él conocía el corazón de Pedro, quiso creerle, pero él ya sabía lo que iba a pasar. Después de ese momento que Pedro habla con Jesús, Jesús se va a orar al Monte de los Olivos, ¿verdad? Vamos imaginándonos las películas, las escenas. Y ahí vamos llegando al Monte de los Olivos y les dice a sus discípulos, oren conmigo porque estoy muy abrumado. Y ahí es donde nos menciona que Jesús ora con tal densidad que sus gotas de sudor caían pesadas en el suelo como gotas de sangre. Era tanta la tensión que estaba viviendo Jesús diciendo, Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, líbrame de este sufrimiento si es tu voluntad. Y entonces regresa y ve a los judíos que algunos están dormidos y bueno, lo que ya hemos visto. Dice, cuando están saliendo de ese lugar, llega una turba, llega un montón de gente con los líderes judíos y entonces aparece Judas. ¿Y qué sigue, hermanos? Judas le da un beso a Jesús. Por eso decimos el beso de Judas, ¿verdad? Le da un beso y entonces Jesús es
arrestado. Y en lo que está todo este movimiento, aquel que dijo, yo moriría por ti, iría a la cárcel por ti, ni tardo ni perezoso, sacó una espada y cortó una oreja. ¿Se acuerdan de ese momento? Entonces, hasta ahí yo diría, bueno, lo que Pedro está diciendo es en serio. Está hasta dispuesto a los machetazos, literalmente, con tal de estar con Jesús. Sin embargo, en ese momento Jesús dice, basta, tomó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme?, les preguntó. Y aquí se viene lo que quiero que abordemos. Versículo 54. Lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Ahí Pedro ya no estaba cerca de él mientras lo tenían arrestado y caminando. Aquí Pedro, yo no sé si en su mente, vamos a echar a volar la imaginación. A lo mejor pudo haber pensado, maestro, ¿por qué permites que te pase esto? Maestro, yo estaba dispuesto a seguir lanzando machetazos. ¿Por qué no me dejaste para que te fueras libre? Maestro, ¿por qué no trajiste ángeles que detuvieran todo esto? Yo me imagino que Pedro, al ver la disposición tan humilde del maestro en ser aprendido y no poner resistencia, definitivamente causó temor en Pedro. ¿Qué pasa con nuestro Jesús? ¿Qué pasa con nuestro maestro que no se está defendiendo? ¿Qué le pasa a Jesús si tiene tanta gente que lo puede seguir y que lo puede apoyar? ¿Por qué lo permite? Entonces, dice el 54, lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió de lejos. 55, los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirviente lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. 57, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. No sé de qué me estás hablando. Versículo 58, después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Segunda vez, ¿verdad? 59. Alrededor de una hora más tarde, ¿qué pudo haber hecho Pedro en esa hora, amados hermanos? Ido a desayunar, ir a caminar, ir a ver de lejos cómo estaba Jesús. ¿Qué estaba pasando en todo esto? Porque el tiempo seguía pasando. Y viene el 59, una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué me hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Algunas versiones sugieren que Pedro, desde la segunda y tercera vez, empezó a decir, no lo conozco, y empezó a utilizar palabras, groserías pues, palabras malsonantes, para camuflarse, ¿verdad? No, pues si es mal hablado, pues no va a ser. ¿Cómo va a acompañar a Jesús si tiene esa boquita, no? Con esa boca alaba al Señor. Esta versión nos lo aclara. Sin embargo, canta el gallo después de esta tercera vez. En ese momento, el Señor se volteó y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. No me imagino la situación de Pedro, amados hermanos. Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. A Pedro le tocó ver seguramente inundado en llanto, alejándose con la frustración a flor de piel, escuchar los gritos y los golpes a su maestro. Estoy seguro que le tocó. La cosa es que horas antes le había dicho, hasta la muerte, hasta la prisión me voy contigo, Señor. 64. Le vendaron los ojos a Jesús y le decían,
profetízanos quién te golpeó esta vez. Y le lanzaban todo tipo de insultos. Nos podemos imaginar un poco cómo se pudo haber sentido Pedro, lo que pasaba por la mente de este personaje. ¿Qué creen que es lo que pensaba, que había en su corazón? Esta quizá frustración, esta decepción de él mismo, de decir, ¿cómo me atreví a decir que iba a estar con Jesús y ahorita ni siquiera puedo verle a la cara? Estuve con Él, cené con Él, pasé la mejor cena de mi vida hasta este momento con el Maestro. Nos abrazamos, vimos su amor, nos sirvió. Y horas más tarde no puedo ni siquiera verle el rostro porque lo negué 3 veces, lo negué con todo lo que soy. Amados hermanos, lo que Jesús estaba demostrando con su disposición al sacrificio, esta disposición a ser tomado como fue, es entre muchas otras cosas que si Él pudo estar dispuesto a sufrir de esa manera, nosotros podemos estar dispuestos a aprender de ese sacrificio. ¿Te imaginas ver a uno de tus mejores amigos, aquel amigo amado, amiga amada, quizás hasta mentor, que le acabas de decir, eres mi hermano, te admiro, te amo hermano, eres más que un hermano, has estado conmigo en mis tiempos de dificultad? Y al momento siguiente ver cómo lo golpean injustamente y tú no te atreves a decir ni a hacer nada. Ese pensamiento quizá aterriza un poco más lo que pudo haber pasado por la mente de Pedro. Y es que Jesús le advirtió a Pedro que sería zarandeado. Jesús le dijo a Pedro, vas a ser zarandeado, vas a ser sacudido. Pero le dijo, pero oro para que tu fe no desfallezca. Jesús entre líneas le está diciendo, yo sé que me vas a negar. Yo sé que me vas a ver cómo me están golpeando y que no vas a tener la fuerza para hacer nada. Yo sé que las palabras que me estás diciendo que vas a estar conmigo, las dices de todo corazón, pero no las vas a poder sostener. Yo lo sé. Por eso oro para que tu fe no desfallezca. Por eso oro para que tu vergüenza de ti mismo, de lo que acabas de hacer, no sea más grande que lo que yo estoy haciendo en este momento. Alábale. Amados hermanos, Jesús le advirtió y Jesús sabía lo que iba a hacer Pedro. Y el hecho de que Jesús lo supiera me recuerda a este Salmo 139, donde Jesús nos habla de cómo Dios tiene todo conocimiento de lo que somos, de lo que haremos, pero también el conocimiento de cómo nos formó. En este salmo hermoso el Señor nos está diciendo, yo sé lo que vas a decir antes de que lo digas. El salmista está meditando, conoces mi palabra antes de que la diga, conoces mi pensamiento antes de que llegue a él, me conoces más que yo, me formaste en el vientre de mi mamá, en el vientre de mi madre, me conoces a plenitud. Y claro que Jesús sabía lo que iba a pasar. Ahora pensemos, ¿piensas que Jesús estuvo decepcionado de Pedro? ¿Qué piensan? Jesús ya sabía quién era Pedro. ¿Ustedes creen que él dijo, ay Pedro, hubiera esperado que hubieras metido ahora sí los machetes cuando me estaban agarrando? Ay Pedro, todo lo que invertí en ti, seguramente porque sané a tu suegra, ¿verdad? Me negaste. Ay Pedro, no, ¿qué podía esperar de un pescador? ¿Creen que eso pasó por la mente de Pedro, de Jesús, perdón? Por supuesto que no, amados hermanos. La decepción no tuvo ni siquiera un espacio en el corazón de Jesús para con Pedro, su discípulo. ¿Ustedes creen que Jesús siguió amando a Pedro, que el amor de Pedro disminuyó? Por supuesto que no.
Por supuesto que no. Jesús siguió amando a Pedro como lo había hecho desde antes. Pero Pedro aprendió algo, que sus palabras no tuvieron sustento. Cuando fue necesario, no pudo sostener lo que él había dicho. Cuando debía mantener su palabra, no lo hizo. Es decir, fue sacudido y fue zarandeado con su propia realidad. Se dio un choque de realidad, diríamos. Pensó y él se vio a sí mismo muy seguro de sí mismo, de lo que podía hacer, pero se dio cuenta que en el momento de la prueba no tenía la consistencia para sostener lo que estaba diciendo. Él se dio cuenta que lo que dijo no tenía sustento. Él dijo, yo voy a estar contigo hasta la muerte, y cuando llegó el momento, no lo hizo. En el momento en el que él voltea a ver la mirada de Jesús, cruzando sus miradas, él acababa de negarlo. Definitivamente lo único que pudo hacer Pedro fue llorar amargamente. ¿Y qué dice el canto y qué dice la palabra? Pidiendo piedad. Dios, apiádate de mi alma, porque este dolor que siento de haber traicionado, no lo puedo soportar. En algún momento, quizá alguno de nosotros hemos tenido esa sensación de esa tristeza o dolor tan fuerte, hablando de una emoción que hasta nos duele el pecho, que se siente en el pecho, que nuestro cuerpo es estremecido por lo que sentimos. Pues lo que estaba pasando con Pedro no era para menos. La cuestión aquí es que el maestro, en medio de esta travesía, de estas horas interminables y agonizantes, definitivamente en la mente del maestro estaba: ¿cómo estará Pedro? Jesús, en medio de todo este caminar, recibiendo los castigos, los insultos, las entrevistas con los gobernadores, de escuchar al pueblo que lo acababa de recibir una semana antes, Hosana al Hijo de David, de repente gritando, crucifíquenlo. En medio de todo ese ruido, estoy seguro que Jesús pudo pensar: ¿cómo estará Pedro? Vi que se fue llorando amargamente, la está pasando muy mal. ¿Cómo estarán mis discípulos? A algunos los alcanzo a ver a lo lejos, a otros no los alcanzo a ver. ¿Cómo estarán mis discípulos? Incluyéndote a ti y a mí. ¿Cómo estarán mis discípulos? Y fue esa obediencia y acto de amor, de estar dispuesto a ser el puente que nos conecte con Dios, que hoy nosotros, amados hermanos, llenos del Espíritu Santo, podemos amar y sacrificarnos como el Maestro nos ha enseñado. La medida de amor que el Señor nos enseña fue entregar su vida, no menos. Y no fue entregar su vida en un proceso inmediato, corto y sin dolor. El sacrificio consiste no solamente en estar dispuesto a hacerlo, sino en hacerlo y aguantar el proceso. Porque la muerte de Jesús definitivamente no fue rápida y no fue sin dolor. Y ese es el modelo de sacrificio que el Señor nos está enseñando. No es rápido y no es sin dolor. Y aunque quisiera poder dar mejores noticias respecto al sacrificio que nosotros debemos de dar, esa es la medida que el Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque cuando somos zarandeados, somos purificados. Porque en el proceso de estar dispuestos al sacrificio, somos transformados. Nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu es transformado. ¿Y saben qué? Hablando de este sacrificio, no pretendemos ser perfectos, sino sabemos que somos justificados. Y esto cambia todo, amados hermanos. El Señor no espera de ti que seas perfecto, que seas irreprochable. Espera que no te olvides que Él ya pagó, que tú eres justificado y que no hay ningún pretexto para que tú digas: estoy lejos del Padre y no puedo volver a acercarme porque he pecado. Él ya pagó para que tú no tengas que decir: ¿qué tengo que hacer para que Jesús me vuelva a aceptar? ¿Qué tengo que hacer para que Jesús me perdone? Nada. Creamos en que su sacrificio ya lo hizo todo. ¿Qué me corresponde a mí? Creer y estar dispuesto a caminar ese sendero del sacrificio,
donde seremos purificados, donde escucharemos la voz de la multitud diciendo: crucifíquenlo. Es un engañador, sus palabras no las puede sustentar. Donde atravesemos el camino del dolor físico, inclusive el cansancio, el desgaste. Pero no olvidemos, amados hermanos, que el Señor nos ha dado la victoria. Y si Él ya pagó, es para que nosotros tengamos la libertad de recordar, de conocer que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús, que somos libres para poder cambiar, que somos libres y tenemos el poder de Dios para cambiar esas cosas de nuestra vida que necesitamos cambiar, para aprender a amar como Él nos ha amado, entregando su vida a sí mismo, para aprender a ver a la necesidad del prójimo como Él lo hizo contigo y conmigo, que nos vio en nuestro momento de necesidad y extendió su mano paciente, amorosa, extendiéndose, estirándose, tocando nuestras vidas y diciéndome: aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, hija mía, vuelve, yo ya pagué, ya estás del otro lado, camina, en el camino vas a ser zarandeado, pero no te sueltes de mi mano. Eres más que vencedor por este acto de amor. Por eso, ya que eres vencedor, no necesitas caer en el mismo lodo todo el tiempo. Tu realidad ya es otra. Piensa en aquellas cosas con las que batallas, hermano, en las que yo batallo. Piensa en aquellas cosas que atribulan tu mente, tus emociones, tu corazón. Esas cosas que a veces te meten la idea o surge la idea de: ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo puedo presentarme delante del Señor? Si acabo de hacer esto, si acabo de ver esto, si pienso de esta manera, si tuve oportunidad de ayudar y no lo hice, si tuve oportunidad de hacer y no hice, si esto y si el otro, si el otro y si el otro y si el otro, y pónganle lo que quieran. El Señor nos ha dado la libertad de decir: Padre, perdóname, pero vuelvo a ti, porque tú solo eres esa fuente de justicia. Tú solo eres esa fuente de libertad. Tu sacrificio me enseñó que yo también puedo dejar aquello que me estorba, dejar a ello que estorba el fluir de tu amor. Cuando la tristeza, amados hermanos, o el enojo lleguen a la puerta, la falta de perdón, incluso a nosotros mismos, y cualquier cosa, recuerda el sacrificio de Jesús. Puedes reconocer que si Él estuvo dispuesto a hacer eso por ti, entonces esa misma fortaleza y determinación puede ser parte de tu vivir para tener y estar en una plenitud en la cual Cristo nos llama, amados hermanos. Porque ciertamente, y es algo que no podemos evitar, seremos sacudidos, seremos zarandeados. Pero el Señor nos dice: estoy orando para que tu fe no falle. En medio del zarandeo, en medio de estos momentos, de estos procesos, recuerda, el Señor está diciendo: estoy orando para que tu fe no falle. El proceso va a doler probablemente. El proceso te va a cambiar. Esperemos que así lo haga para bien. Pero que tu fe no falle. Que tu fe no falle. No desfallezca. No desfallezcas, corazón. No desfallezca mi alma. Y si falla, recordar que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada que podamos hacer para que el Señor nos vuelva a aceptar, porque Él ya pagó y ya somos aceptos delante de Él. Por eso, amados hermanos, caminemos en esta disposición, en este amor, en este corazón. No permitamos que la culpa nos ataque, haciéndonos pensar que ya no somos más indignos de Dios y que lo mejor es alejarnos. ¿Por qué hizo Pedro? Se sintió culpable, lloró amargamente, se alejó y no volvemos a saber mucho de Pedro posterior a eso. Probablemente a lo lejos vio al maestro, probablemente
desde abajo del cerro, vio la cruz de espaldas, probablemente sí se acercó. No sabemos qué tanto hizo Pedro en ese momento. Si se juntó con algunos discípulos, si por miedo a que los arrestaran, todos se dispersaron. No sabemos exactamente qué pasó. Lo que sí sabemos es que Pedro se apartó. Pero lo que sabemos también, amados hermanos, es lo que pasa después de la resurrección de Jesús. Cuando dice que ellos salieron al mar y cuando regresan hay un hombre que está cocinando el desayuno. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y les dice, vengan a desayunar. Y entonces se dan cuenta que es Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le responde Pedro? ¿Se acuerdan? Tú sabes que te quiero, maestro. ¿Ustedes creen que Pedro se iba a atrever a volver a decirle, incondicionalmente, maestro, de aquí hasta la muerte? Por supuesto que no. Sin embargo, Pedro ya no era el mismo en ese momento. Pedro ya había sido zarandeado y su fe se vio flaqueada. El Señor le dijo, oro para que no desfallezca, para que no te falle la fuerza en esos momentos. Pero definitivamente yo creo que fueron días de mucho dolor, de en la noche llorar y decir cómo le di la espalda a mi maestro, cómo le fallé a Jesús, cómo pude haber hecho el bien y no lo hice, cómo sabía que debía hacer algo y no lo hice. Y esas culpas que a veces también nos atacan a nosotros. Sin embargo, Jesús le dice, ¿cuántas veces le pregunta, ¿me amas? 3. Las mismas que Pedro lo negó, porque el Señor siempre da pie a la restauración. El Señor no nos va a zarandear para destruirnos, para quedarnos deshechos. Toda sacudida de nuestro Padre Celestial es para fortalecernos, es para llevarnos a más, es para entender. Pedro no respondió, voy contigo hasta la muerte esta segunda vez. Le dijo, Señor, sabes que te quiero. Segunda vez, Señor, sabes que te quiero. Tercera vez, Señor, tú ya lo sabes todo. ¿Por qué me preguntas otra vez? ¿Por qué me preguntas otra vez? Si me amas, Pedro, apacienta a mi rebaño. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No permitamos que cuando llega esa culpa a nuestras vidas nos impida regresar al Maestro. Si prevalecemos en la culpa, muy probablemente, amados hermanos, seremos lastimados, estaremos yendo a deteriorarnos nuestro ánimo, nuestro corazón, nuestro espíritu. El camino que sigue es enfriarnos. Por eso es que la culpa no debe tener lugar para nosotros. Lo que hayamos hecho, entreguémoslo a Dios. Pidamos perdón humildemente. Dejemos que el Señor nos restaure. Dejemos que Él, como ese alfarero maravilloso, cambie lo que tenga que cambiar en nosotros. Porque el Señor no nos mantiene en ese estado de culpa. Él ya pagó con su sacrificio hermoso. El sacrificio de Jesús nos enseña que Él se entregó para que nosotros tengamos acceso delante del Padre. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, el Señor también nos dice, ¿qué es la medida de ser un discípulo? En Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, esté dispuesto a sacrificarse, esté dispuesto a cambiar, esté dispuesto a moldearse a lo que el Señor tiene para nuestra vida. Seguir a Cristo tiene que ver, amados hermanos, con estar dispuestos a ser remodelados, remoldeados, a ser una nueva criatura. Lo que hicimos en el pasado queda atrás. Como estamos en este momento, estamos en un proceso de transformación. No estamos en Cristo para permanecer igual, para batallar con lo mismo toda la vida, para tener los mismos conflictos dentro de casa, en la familia o con nosotros mismos toda la vida.
Estamos en Cristo porque creemos que Él nos transforma, que Él nos cambia, que Él nos permite entrar a una nueva realidad. Y esa nueva realidad implica también un sacrificio de nuestra parte. Pero si Jesús lo pudo hacer, entregándose a sí mismo, Él ya nos dio la lección máxima de cómo podemos hacerlo. Y cerramos con esto, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, del 21 al 24. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Cristo por su sacrificio, decía el canto. Gracias al Señor por su bondad, por su gracia, por esta obra maravillosa que hoy nos da una oportunidad de vivir de una manera diferente, de no conformarnos a este mundo, de no conformarnos a sufrir sin aprender nada, a sufrir sin que haya una bendición.